desoyendo por completo y con un desprecio absoluto las sabias, desesperadas y sumamente racionales advertencias de su propia hija Maki, quien en un arranque de lucidez inusual le había suplicado entre lágrimas de frustración que detuviera su espiral de locura y aceptara la innegable realidad de los hechos. La perversa y arrinconada Frida decide sumergirse de lleno y sin ningún tipo de salvavidas moral en un peligroso, oscuro y desconocido laberinto de criminalidad cibernética. La imponente matriarca, encerrada bajo llave en la opresiva y asfixiante soledad de su fastuosa recámara de paredes tapizadas con seda importada que ahora le parecen los muros de una prisión de máxima seguridad, comprende con una frialdad sociópata y calculadora que los métodos tradicionales de soborno a médicos o enfermeras ya no serán suficientes para detener el inminente cataclismo que amenaza con despojarla de su corona. Sabe a la perfección que el anciano patriarca don Edmundo, escarmentado por las traiciones del pasado y obsesionado con la pureza de la verdad, exigirá que las muestras biológicas de ácido desoxirribonucleico sean procesadas y analizadas bajo las más estrictas e inquebrantables medidas de seguridad, en el laboratorio genético y molecular más prestigioso, inexpugnable y costoso de toda la ciudad capitalina. Ante este monumental obstáculo que parece sellar su trágico destino, la viuda usurpadora, impulsada por el terror visceral a perder sus inmerecidos privilegios aristocráticos y a terminar sus días en la más absoluta miseria y vergüenza pública, decide que si no puede corromper a los hombres de ciencia con dinero en efectivo, entonces deberá destruir la ciencia misma, corrompiendo las entrañas digitales de las máquinas que dictarán la sentencia final sobre la identidad de Valentina, utilizando con una destreza maquiavélica y una audacia que roza la demencia criminal los fondos millonarios secretamente malversados de las lucrativas cuentas corporativas de la inmensa empresa familiar que ella misma administra en las sombras. Frida logra establecer contacto a través de la red oscura y encriptada del bajo mundo de la Internet con un escurridizo, genial y absolutamente despiadado pirata informático internacional. Este mercenario del ciberespacio, un hombre sin rostro, sin nombre real y sin el más mínimo escrúpulo ético, que opera desde las sombras más profundas de la ilegalidad digital, escucha atentamente a través de un canal de voz distorsionado las exigencias desesperadas de la poderosa mujer limeña. El plan maestro trazado por la mente retorcida de la matriarca consiste en una infiltración cibernética sin precedentes en la historia de la familia del Solar. El hacker deberá penetrar los impenetrables cortafuegos y los complejos sistemas de seguridad encriptada del laboratorio clínico y alterar maliciosamente los códigos genéticos en la base de datos central, exactamente en el milisegundo previo a que los resultados definitivos sean impresos, sellados y firmados por los genetistas encargados del crucial caso. De esta manera vil y cobarde, Frida pretende garantizar la emisión de un documento médico oficial legalmente válido e irrefutable ante cualquier tribunal de justicia que dictamine una incompatibilidad biológica absoluta de parentesco entre el destrozado abuelo y la humilde muchacha, enterrando para siempre la sagrada verdad de Gracia María bajo una montaña de ceros y unos manipulados, borrando su linaje con un simple y silencioso clic en un teclado a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, la infinita y desmedida ambición de la viuda la ha vuelto completamente ciega e ignorante ante la ley inmutable de las traiciones que rigen el traicionero y letal inframundo criminal, donde las lealtades no existen y el dinero es el único y verdadero Dios venerado. El misterioso hacker, tras lograr infiltrarse exitosamente en los servidores inexpugnables de la clínica y al acceder a los historiales médicos altamente confidenciales, se da cuenta con un asombro mayúsculo de la gigantesca y colosal magnitud del oscuro secreto familiar que tiene literalmente en la punta de sus dedos y de los incalculables millones de dólares que conforman el imperio económico de los del Solar, que están en juego en esa macabra ruleta rusa genética. Comprendiendo de manera inmediata y calculadora que una mujer desesperada y dispuesta a cometer un delito federal gravísimo para proteger su inmensa herencia es la víctima de extorsión más perfecta y lucrativa que jamás haya cruzado por su camino, el pirata informático decide, en un acto de suprema avaricia, jugar a dos bandos de manera simultánea. En lugar de simplemente ejecutar el trabajo sucio por la tarifa acordada inicialmente, el cibercriminal descarga subrepticiamente y guarda en servidores encriptados e imposibles de rastrear absolutamente todas las pruebas digitales incriminatorias, las grabaciones de voz de Frida, ordenando el fraude, los registros de las transferencias de dinero robado de la empresa
y los rastros de la alteración del ADN preparándose para dar el golpe maestro que lo hará asquerosamente rico o que desatará el apocalipsis total sobre la prestigiosa dinastía de mármol. En la más absoluta y aterradora de las madrugadas, mientras la mítica lluvia limeña golpea incesantemente los inmensos y fríos ventanales de cristal de la fastuosa mansión, el melancólico y siempre atormentado, Alejandro se encuentra despierto en la inmensa soledad de su despacho intentando ahogar en alcohol el insoportable e inenarrable dolor de saber que la única mujer a la que ha amado con toda la fuerza de su alma es su propia e inalcanzable prima consanguínea. Es en este preciso y desgarrador instante de infinita vulnerabilidad emocional cuando la pantalla de su computadora personal se ilumina repentinamente rompiendo la penumbra con un mensaje anónimo encriptado y sumamente perturbador. Al abrir el misterioso y tétrico correo electrónico, el mundo entero de Alejandro se paraliza y se desmorona violentamente en millones de fragmentos afilados que le cortan la respiración. El hacker, revelando su jugada maestra, le exige al joven heredero el pago inmediato de una suma multimillonaria y exorbitante en criptomonedas imposibles de rastrear a cambio de entregarle las pruebas irrefutables del dantesco intento sabotaje orquestado de manera vil y asquerosa por su propia madre. Si Alejandro se niega a pagar, el chantajista amenaza con enviar simultáneamente todas las evidencias incriminatorias a la prensa sensacionalista nacional, a la policía de investigaciones y al mismísimo don Edmundo, destruyendo por completo a la viuda y a la empresa. Esta espantosa e inminente extorsión cibernética coloca al noble y sufriente Alejandro en la más terrible, sádica y desgarradora encrucijada moral y emocional que cualquier ser humano haya tenido que enfrentar jamás en la historia de su vida. Su corazón late desbocadamente en su pecho oprimido mientras las lágrimas de rabia, impotencia y desesperación absoluta nublan su vista nublada por el insomnio y el dolor. Por un lado, si decide acceder al ruin chantaje y pagar la colosal suma exigida para destruir las pruebas y proteger la frágil libertad de la monstruosa mujer que le dio la vida, estará permitiendo de manera cómplice y cobarde que la infame alteración genética se lleve a cabo, consumando la mentira más abyecta, permitiendo que la verdadera Gracia María sea expulsada de la casa como una vulgar estafadora y negándole para siempre a su venerable abuelo moribundo el milagro y la paz de recuperar a su familia arrebatada. Pero por otro incomprensible lado, si se niega a ceder ante la presión y decide valientemente exponer a la luz pública la intrincada conspiración del pirata informático, estará firmando con su propia mano la ineludible sentencia de muerte social de su apellido y condenando irremediablemente a su propia madre a pasar el resto de sus miserables días pudriéndose en las frías y oscuras celdas de una prisión de máxima seguridad rodeada de criminales, desatando además un escándalo público mediático de proporciones épicas y destructivas que arrastrará el intachable honor de los del Solar por el lodo más repulsivo del desprecio nacional. El joven se aferra a su cabello con ambas manos, sollozando en el más absoluto y sepulcral de los silencios, atrapado cruelmente y sin escapatoria alguna en una laberíntica red de lealtades enfrentadas, crímenes atroces y amores imposibles, dándose cuenta con un terror paralizante y frío que el caprichoso y sanguinario destino no le ha dejado ninguna salida digna o victoriosa en esta guerra sucia, y que sin importar la dolorosa decisión que tome al amanecer, su vida entera, su alma pura y su corazón destrozado estarán irremediablemente manchados por la sangre y la culpa para siempre y por el resto de la eternidad.